Continuamos aquí con la segunda parte del vídeo. Perdonad antes que me quedé sin batería. Y íbamos por las asíntotas oblicuas. Habíamos calculado m en menos infinito y habíamos llegado hasta aquí en n cuando x tendía a menos infinito. De forma que teníamos, estábamos sacando aquí como un denominador a esto, que era x al cuadrado menos x por x menos 2 sobre x menos 2. Ahora desarrollamos esto y nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado. Desarrollamos esta multiplicación y nos queda menos x al cuadrado menos x por menos 2 nos da más 2x sobre x menos 2. Ahora tenemos aquí un x al cuadrado y aquí un menos x al cuadrado, y al efectuar esta resta estos dos x al cuadrado se nos cancelan y por tanto nos queda el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x sobre x menos 2. Y como el grado del numerador es 1 y el grado del denominador también es 1, a resolver este límite y aplicar, por tanto, el truco de los grados, nos va a quedar un número que es el 2. Y para terminar con las asíntotas oblicuas, como dijimos que asíntotas oblicuas se calculaban con la fórmula e igual a mx más n, en más infinito, m era igual a 1. Lo tenemos aquí, m igual a 1. Y n era igual a 2. Y n igual a 2. Por tanto, la asíntota oblicua es igual a m1 por x más n, que es 2. En menos infinito teníamos m, que es 1, y n, que es 2. En este caso, la asíntota oblicua vuelve a ser la misma, x más 2, igual a x más 2. Pero hay veces que en más infinito m y n son distintos a la m y n en menos infinito. Por tanto, hay que tener cuidado y dedicar 2 minutos más y hallar tanto en más infinito como en menos infinito. Vamos ahora con el apartado B, en el que nos pedían los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para hallar los intervalos de crecimiento o de decrecimiento, también llamado monotonía, lo que debemos tener en cuenta son los puntos que no pertenecen al dominio, es decir, el x igual a 2, que lo habíamos calculado aquí. Este es el punto que no pertenece al dominio. Habíamos igualado el denominador a 0 y habíamos resuelto esto. Y además debemos derivar la función e igualarla a 0. Nuestra función f de x era x al cuadrado sobre x menos 2. De forma que f' de x será lo de arriba derivado, 2x, por lo de abajo sin derivar, x menos 2, menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado, sobre lo de abajo elevado al cuadrado. Es decir, he aplicado la regla del producto. Y al desarrollar esto nos queda 2x al cuadrado menos 4x menos x al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado. Aquí, como tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, nos queda x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 al cuadrado. Ahora igualamos la derivada a 0, es decir, f' de x la igualamos a 0, y nos queda x al cuadrado menos 4x sobre x menos 2 al cuadrado igual a 0. Como esto está aquí dividiendo y pasa al otro lado a multiplicar, se nos anula y por tanto nos queda únicamente x al cuadrado menos 4x igual a 0. Lo que podemos hacer aquí es sacar factor común a la x, de forma que nos queda x por x menos 4 igual a 0. Ya veis que si yo multiplico x por x y x por menos 4, me vuelve a dar esto. Por tanto, esto y esto es lo mismo. Y de aquí saco que una solución es el x igual a 0
y la otra solución es el x menos 4 igual a 0. Por tanto, esto al resolverlo me da que x es igual a 4. De forma que nos pintamos ahora nuestra recta de los números reales, que va de menos infinito a más infinito. Aquí tenemos la primera solución donde se anula la derivada, que es el x igual a 0. Aquí tenemos el x igual a 2, que es el punto que no pertenece al dominio y también debemos tenerlo en cuenta. Y tenemos aquí la otra solución, que es el x igual a 4, que es el otro punto que anula la derivada. Ahora lo que hacemos es escoger un número a la izquierda del 0, un número entre el 0 y el 2, un número entre el 2 y el 4, y entre el 4 y el más infinito, y lo evaluamos en esta derivada de aquí, la derivada de la función. Y vemos el signo. Si el signo es negativo, pues nuestra función decrecerá. Si el signo es positivo, nuestra función crecerá. De forma que entre el menos infinito y el 0 escogemos, por ejemplo, el x igual a menos 1. Nos vamos aquí y sustituimos el menos 1 en la derivada, f' de menos 1. Al sustituir f' de menos 1 nos queda menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, sobre menos 1 menos 2 elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 4 por menos 1 también es positivo. Por tanto, aquí nos da positivo al efectuar esa operación. Menos 1, menos 2 nos da menos 3 al cuadrado, que es 9, por tanto, positivo. Y esto nos da positivo, por tanto, nuestra función crecerá. Yo os recomiendo que os pongáis así. Si estos números son muy grandes aquí, tenéis una derivada muy larga, que os pongáis únicamente los signos. Ahora vamos con el segundo intervalo, entre el 0 y el 2. Por ejemplo, escogemos el 1 y sustituimos en f' de 1. Al sustituir en f' de 1 nos queda 1 al cuadrado menos 4 por 1 sobre 1 menos 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 menos 4 por 1, que es 4. 1 menos 4, menos 3. Por tanto, esto es negativo. Sobre 1 menos 2 es menos 1 elevado al cuadrado, nos da 1, que es positivo. Por tanto, menos sobre más es menos. Y nuestra función decrecerá en este intervalo. Ahora escogemos un número entre el 2 y el 4, por ejemplo el 3, y sustituimos en la derivada, es decir, hacemos f' de 3, que es 3 al cuadrado menos 4 por 3, sobre 3 menos 2 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 3, 12, esto es 9 menos 12, menos 3 negativo, y 3 menos 2, 1 elevado al cuadrado positivo. Por tanto, esto es negativo y nuestra función decrecerá en ese intervalo. Vamos con el último intervalo, del 4 a más infinito. Por ejemplo, cogemos un número del 4 a más infinito, el 5, hacemos f' de 5, que es 5 al cuadrado menos 4 por 5, sobre 5 menos 2 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, menos 4 por 5, que es 20, esto nos da 5, que es positivo. 5 menos 2, que es 3, elevado al cuadrado, 9, que también es positivo. Más entre más nos da más. Por tanto, nuestra función crece. Y por último, no os olvidéis lo más importante de escribir los intervalos aquí, de forma que esto, nuestra solución sería que crece de menos infinito a 0, unión de 4 a más infinito, y decrece de 0 a 2, unión de 2 a 4. No os equivoquéis aquí a poner que decrece de 0 a 4, ya que este 2 no lo podemos incluir en el intervalo porque no pertenecía al dominio. Bueno, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros a mi canal para comentar los vídeos
y así poder contestar a vuestras dudas e inquietudes.